La literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y enamorarse de la propia disolución. Un largo etcétera. El resto de la literatura. Amigos, amigas, nuevamente en un largo etcétera, la columna de literatura de La Canción del País. Quiero saludar a mis compañeros aquí, a Bernardo Orge. ¿Cómo andamos? Muy bien, Perry. Marcelo Bonini también está acá. Hola, Perry. Hola, Bernardo. Bueno, vamos a hablar hoy del libro Aparachiquis, que es del escritor Mario Castells, escritor, traductor del guaraní y poeta. Tiene varias publicaciones hasta el momento, pero en principio no sé por dónde les interesa entrarle a esta... ¿Es una novela? Una novela, una categoría difusa, pero que a este relato le viene bárbaro. Alrededor de 100 páginas. Alrededor de 100 páginas que cuentan la historia de Darío Castelví, personaje protagonista que hace las veces de alter ego del autor, de Mario Castells, y que es trasladado por la estructura de su partido, un militante de izquierda que es trasladado de la regional de Rosario hacia la regional de Capital para militar en la campaña de las elecciones nacionales del MST alrededor del año 2005, debe haber sido, o la de 2007, y a lo largo de los capítulos el personaje se relaciona con otros militantes, cuadros políticos, tiene sus contradicciones en relación a la dirección del partido. Sí, principalmente en relación a lo que decía Bernardo, la contradicción que Darío Castelví lleva a cabo respecto de sus mismos compañeros, de sus intereses amorosos, es uno de los motores de la narración. Ya desde la primera escena en la que Darío Castelví desembarca en una reunión con sus compañeros de Capital, a quienes no conoce personalmente, pero ellos lo tienen fichado él, la actitud y la función del personaje es absolutamente disruptiva. Desde el vamos, Darío Castelví muestra sus diferencias con la dirección del partido. Digamos, lo convocan para militar y desde el vamos muestra sus diferencias. Sí, y lo que atraviesa también toda la novela me parece como la fisura, ¿no? La fisura entendida políticamente, la descomposición del partido y la fisura del reviente nocturno, de la droga, de las fiestas a las que el protagonista va con sus compañeros militantes. Incluso desde el primer capítulo me acuerdo, porque hay una escena muy potente que él está esperando un colectivo antes de presentarnos la trama, política y existencial de la novela. El protagonista está esperando un colectivo recién llegado a Buenos Aires y ve cómo atropellan, cómo hay dos perros peleándose entre ellos, y uno de ellos dice como que casi se arroja sobre un auto que estaba por pasar, que lo termina matando y es como una explosión de sangre. Y que en ese momento él sabe que la desgracia se cernía sobre él, sí, sobre su círculo. Que es inminente, es verdad. Esa escena, que es la del primer capítulo, es una miniatura, entre comillas, de todo lo que está comprimido y sintetizado en menos de 100 páginas, ¿no? Sí, porque él desembarca ahí en Buenos Aires, empieza a conocer a los integrantes del partido de la regional de Capital. Hay otro rosarino también, se podría decir en el núcleo chico de los personajes, que es descrito de esa manera, el rosarino. Está Energy, está Virginia. Esos son los personajes que transitan entre la vida política partidaria y universitaria. Uno, cuando lee el libro, puede pensar tranquilamente en la película El Estudiante, que en otro partido narra las peripecias en la vida universitaria y política del personaje, y las alianzas, las traiciones, los enojos. Bueno, y esos personajes, a la par, porque además son jóvenes, a la par que van militando y van creciendo en esa estructura, viven la vida loca. De alguna manera van a fiestas, organizan movilizaciones, toman drogas. Claro, en fin, hay agite en la novela. Que en el caso del protagonista está como un poco desfasada generacionalmente, ¿no? Porque desde ese punto de vista es cierto, sí, se puede leer como una especie de novela de iniciación. Pero claro, es un tipo ya formado políticamente, que tiene alrededor de 30 y pico de años. Tiene 25, además se relaciona con chicos
algo así como 10 años más jóvenes que él, que además son solamente, dice Darío Castelví, el personaje de la novela, bueno, son solamente militantes universitarios, son peques, dice, peques que juegan a los revolucionarios, cuando él ya tiene una militancia desde hace más tiempo, además de base en movimientos obreros, Totalmente. lo cual es una brecha muy importante en la práctica. Eso le da una política. cosa linda a la novela, me parece, que es como que hay una serie de experiencias de iniciación vistas desde la óptica de uno que ya está de vuelta, ¿no? Algo O sea, del como orden que del desencanto, como está viendo en esos experiencias jóvenes repetidas. algo que él, exactamente, Sí, que él sí. ya repitió y que, como los dos perros que mencionabas del primer capítulo, sabe que en algún momento, bueno, alguno va a chocar o se va a arrojar al vacío. Sí, o que va a conseguir un buen laburo y va a dejar la militancia, ¿no? Que es lo Exactamente, que va a es dejar fantástico. tirado al compañero. La villa 1114 se alzaba como un yenga en la ajada nochecita porteña. Al llegar nomás, me sorprendió la traza y la altura del barrio. Busqué en vano tabladas, casos de nylon y chapadur, cercos de caña y alambres de púa. No hallé ni siquiera patios, tampoco zanjones. Y hasta los pasillos eran menos marginales y tenebrosos que los de mi ciudad. Si bien el hacinamiento era mayor, se vivía de forma más citadina. En Rosario, las villas de emergencia son espacios hermafroditas, donde lo rural, como minúsculo pito desvalido, se anula ante el latigazo frígido del hacinamiento urbano. Cualquiera puede confirmarlo yendo de shopping a Villa Banana, sin obviar Travesía o el Mangrullo, el rancherío de Remanso Valerio, Cabín o Las Flores. Una vez que se hayan cansado de esa estructura o de jugar a eso, de lo que los acusa el personaje principal, el alter ego de Castel, que es Darío Castelví. Que es un personaje que no claudica nunca en sus ideales, digámoslo así, ¿no? ¿Te parece todo a- el libro? a ¿No? mí me- ¿No se baja nunca de Marcelo? ¿Vos qué Es decís? un personaje contradictorio. Creo que admite las contradicciones en todo caso. No sé Sí. si no claudica, pero que incluso puede llegar a admitir que claudique temporariamente de sus ideales, o que los ideales no son estáticos en todo caso. Totalmente, es exactamente eso. Sin que haya ninguna moralina de fondo. No, total. Pero sí que cuando pierde la fe en su trabajo militante, se apoya en alguna que otra lectura para volver con más ímpetu a hacer lo mismo, digamos, ¿no? Es como que está haciendo una tarea que nota degradada, anacrónica de alguna manera, ¿no? Entra en contradicción constante con la burocracia del partido, pero al mismo tiempo persevera en esa militancia, ¿no? El personaje se debate entre la militancia política, sus ganas de hacer literatura, está allí dudando también de lo que va viviendo. ¿En qué sentido la leen ustedes? Bueno, hay un epígrafe que es del mismo Mario Castells que dice todo está jibarizado en la ficción, que digamos, uno podría decir es una miniatura o está condensado. También, bueno, el arte o la práctica de jibarizar algo implica cierta violencia, ¿no? De cortar una cabeza y achicarlo. Creo que eso, lo que mencionabas vos, Perry, me hace acordar a los diarios de Rodolfo Walsh, por ejemplo. En otro lugar político que Mario Castells, pero bueno, Walsh en los diarios se pregunta todo el tiempo: quiero escribir una novela, pero la novela es la forma literaria de la burguesía. Yo soy un militante revolucionario, pero a la vez él quiere escribir una novela. Hay un deseo que sobrepasa o entra en contradicción con la ideología o con la relación con sus compañeros. Entonces me parece que es un problema para todo escritor que además es militante o viceversa. Es un problema constante y que Mario lo hace funcionar en la misma trama de la novela. Es como un motor, como un envión. Y que la misma aparición de la novela funciona como resolución de esa contradicción de alguna manera, ¿no? Exacto. Porque es el motor literario sobreponiéndose a todas las contradicciones, digamos, ideológicas. Es una novela que trasciende la corrección política, que no tiene ningún miedo en plantarle cara a nada, las mismas prácticas políticas y electoralistas del partido al que perteneció el protagonista. Quiero decir que no tiene ningún prurito tampoco en mostrar a los militantes de izquierda que, según, digamos, alguna versión idealizada, son militantes abnegados, entregados a la causa revolucionaria, como y
peques, como él le dice, reventados, ¿no? Es un personaje que avanza durante toda la novela como protagonista, como eje central, y va enojado, va con cierto odio que no sé si a dónde proviene, pero se lo ve moverse con odio, con bronca, con enojo. Parece que es un personaje que o queda o le gusta pararse siempre en lugares incómodos, ¿no? Medio hay como un desarraigo inherente al protagonista, que es paraguayo pero es argentino, o es un argentino paraguayo. Es rosarino pero está militando en Buenos Aires. Milita, digamos, fervientemente, pero está completamente en contra de la burocratización y del rumbo que elige tomar la dirigencia del partido. Entonces todo el tiempo, ¿no?, en una posición incómoda, contradictoria, que es lo más divertido de la novela. O sea, es una escritura realista, pero que no está direccionada ideológicamente de ninguna manera. Todo lo contrario al realismo socialista, digamos, estética asociada tradicionalmente durante gran parte del siglo XX a la producción artística, de escritores y también pictórica, digamos. Una novela realista en los términos del realismo socialista no es más que la vida de un santo, una versión cristiana del realismo, una vida de penuria de una familia, un hombre o una mujer, hasta que finalmente sobreviene el triunfo, cosa que en la vida concreta real sabemos que no sucede así, y la novela de Mario de hecho no tiene ningún final triunfante, es más que humano. Sí, además, si lo planteamos como máxima, varias veces probada, digamos que el riesgo formal va en función del impacto político de una obra artística antes que al revés, ¿no? Esto sería otra prueba de eso. O sea, el riesgo estético funciona políticamente. La Nouvelle de Castells genera un montón de preguntas alrededor de lo que significa hacer política de izquierda en Argentina, cosa que a lo mejor un relato más complaciente no generaría. Un largo etcétera. Dice Quique Ferrari: entrar en Aparachitkis es entrar en una experiencia de la forma, voces y registros de orígenes mestizos y cruzados, la jerga de la militancia trosca con la del lumpen, los barrios de Buenos Aires y los de Rosario, el inglés cotidiano de nuestra lengua porosa con el guaraní de las calles sin asfalto, la revolución mezclada con la poesía y el reviente, o con la poesía del reviente. En estas páginas ningún registro es gratuito. Castells sabe que, como escribió Marx, la forma no tiene ningún valor a menos que sea la forma de un contenido concreto. Si uno tuviera que pensar en el tono en el que está escrita la novela de Mario Castells, y ya yendo al laburo de escritor, ¿no?, a la voz de narrador, hay varios registros que se entrecruzan ahí en su prosa. El guaraní, él proviene, por ser de Paraguay, de la cultura guaranítica, cosa que también está el idioma plasmado en libros anteriores. El registro coloquial de la calle o el habla barrial, universitaria, bueno, toda una terminología de época, y también las citas cultas, lo intelectual, como que conviven esas voces en una misma página. Totalmente, a lo que le sumaría la retórica burocratizada de los jefes del partido, en las asambleas, en las charlas que mantienen en privado, etcétera. Pero sí, de una, está buenísimo eso, ¿no? Es como un cruce de tonos. Castells tiene no solo muy buena oreja para los registros orales, sino que también tiene muy buen ojo para detectar detalles que te configuran un ambiente enseguida, o gestos de los protagonistas que te marcan a un tipo social bien definido, que uno lo asocia directamente con eso, con experiencias compartidas. Por ejemplo, una chica que recibe a su novio en el medio de una asamblea, el novio le da un beso y ella lanza un gemido gatuno y hace un gesto naif con el cuerpo para mostrar que está medio cansada. Y ese gesto naif, esa, digamos, estructura de movimiento, ya te pinta un personaje, ¿no? Con un detalle, una oración. Lo mismo cuando describe, por ejemplo, el interior del local partidario donde duerme. Los ceniceros, las colillas, las cajas de pizza con porciones todavía mordisqueadas. Sí, claro, ¿no? claro. Es verdad, yendo, digamos, al laburo
propiamente de escritor, como decía vos, Perry, es esas dos cosas que mencionaba Bernardo, digamos, la composición que se hace uno como lector inmediata de un tipo social o de un ambiente, son, uno podría decir, como los dos grandes procedimientos o técnicas del realismo del siglo XIX en adelante. Pero en el caso de Mario creo que llega a una síntesis inmediata, y uno como lector argentino, por supuesto, lo puede captar sin problemas, ¿sí? Está apenas esbozado y sugerido, en vez de abundar en descripciones o en el psicologismo, para llamarlo de algún modo, de los personajes. Por ejemplo, yo recuerdo particularmente una escena en la que se terminan pegando con unos neonazis que hay, que entran a un bar. Y la descripción de los neonazis es muy breve. Yo creo que casi no hay ningún color, ni describe que si están vestidos de cuero, una esvástica, pero en un momento dice, y alguien no les prestaba atención mientras ellos hacían chistes de los cuales se reían solo ellos mismos. Eso es inmediato. Sí, arma buenas escenas. Los machotes hacen chistes solo entre ellos, nadie se ríe y nadie les presta atención. Y es eso, inmediato, ¿no? Es menos de un párrafo. No necesita abundar mucho, porque también es lo que vos mencionabas, Perry, lo oral, la forma en que hablan los personajes, también los caracteriza. Por momentos intenta ser mimética, o sea, copiar fidedignamente la forma de hablar de algunos personajes, y por momentos incluso juega un poco con zarparse, ¿no? Que roza la ironía, o es la sensación que me dio a mí, no sé, como la forma en que hablan los burócratas del partido, por ejemplo, recargada, llena de lugares comunes, de la construcción de política marxista, es como casi una tomada de pelo, me dio la impresión. ¿Es una novela irónica durante todo el tiempo, durante todas sus páginas? Porque hablábamos de ese tono enojado, odioso del personaje, y destila ironía para muchos frentes. Claro, nos preguntábamos si podíamos leer la novela de Mario en tono de parodia o no, si era realmente una parodia o no. Yo recuerdo la novela anterior. Yo no sé si la novela entera, perdón, Marcelo, sí. pero sí algunos diálogos que mantienen con eso, con grandes figuras del partido, que me parece que están como parecen sobreactuadas, ¿no? Y después sí, yo coincido, la palabra que me venía a la mente, que es una palabra de reseña literaria, es un tono corrosivo, ¿no? Corrosivo. O sea, que se usa. Claro. Él no deja títere con cabeza, le Es pega a medio todos, una cuestión de incluso época. a sí mismo. Que es lo más interesante y lo que salva la novela de, creo que lo decíamos en el bloque anterior, de recaer en alguna especie de moralina, digamos. No se salva a nadie, creo que empezando por él mismo, ya desde la primera escena, cuando él ve de vuelta, ¿no? A los dos perros, uno que muere o que se tira al vacío, o al cual su compañero lo deja tirado y mira lo que puede llegar a ser su futuro, de alguna manera, Sí, ¿no? sí. Una vida de perros aparte, pero no en el lugar común, pero es evidente. Es un personaje intermedio, porque si lo describimos de esta manera, pareciera que solo es irónico o le pega a la estructura burocrática del partido, pero a sus pares, que son más chicos, me parece que ahí también está la clave en cómo discute con sus contemporáneos, porque los otros son personajes más alejados que aparecen de vez en cuando o están ahí omnipresentes, organizando todo, pero en las acciones, en el transcurso de los días de estos personajes, son pares que viven, duermen, salen de fiesta, arman los carteles, arman las actividades, y son todos los estudiantes militantes, digamos. Y sí, da esa sensación, ¿no? Como si el protagonista de alguna manera supiera que está jugándose las últimas fichas fuertes en el romance con la militancia de izquierda a todo nada, pero que ya está un poco de vuelta. Otra cosa que les quiero preguntar respecto a la novela: ¿escribe para entendidos, para un círculo cercano? Porque hay algunas referencias, siendo que él es rosarino, paraguayo, que se forma en Rosario y va a la Regional de Buenos Aires, todo el tiempo está comparando la vida universitaria, las villas también, si son parecidas o no, en la ciudad de Rosario o en Buenos Aires, y por ahí hay críticas, hay ironías sobre, de alguna manera, instituciones de nuestra ciudad, que uno es un docente de la carrera de letras, ya fallecido, que fue Nicolás Rosa, y otra cosa es la toma, el ex Tigre, el Centro Cultural La Toma, el proceso de recuperación, que en un momento en la novela el personaje dice, es como una performance de Cucaño, pero sin agite, digamos. Ahí hay como links, la novela está llena de links internos, ¿no? Para entendidos de la militancia, en fin. Sí, en primera instancia podría ser leído como una cerrazón, un pifio, o sea, determinar un campo de lectores
demasiado restringido. Ahora, a mí me da la sensación un poco que, así como vos, Perry, le prestaba atención a esos palos a la rosarinidad, ponele, a otro lector le llamarán la atención otras cosas, y la novela no apunta en una sola dirección. Incluso desde lo político, o sea, para mí, que soy un lector no interiorizado en las internas del trotskismo argentino, de todas maneras, por ejemplo, me la levanta un montón las formas en que Darío Castelví se mide constantemente con personajes urbanos, desde un viejo que le pide un pucho y él le dice que no, por ejemplo, cómo esa relación que tiene con la recepción de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Cómo él llega a la ciudad. Me da la sensación que es tan rica que no se va a cerrar sobre una sola cosa. Claro. No hay ninguna intención del personaje de Darío Castelví de integrarse en algún grupo social, pero nunca la juega de outsider, que sería la versión de la pequeña burguesía, de la clase media, de bueno, estoy afuera de la sociedad, digamos, de punk mal escuchado. No es un cínico, digamos, ¿no? No es un cínico y tampoco es un moralista. Ahí me parece, entre, digamos, la moralina y el cinismo, me parece que es lo que salva al personaje, digamos, bueno, la decisión que toma al final de la novela y lo que también levanta literariamente a la novela. Hay una faceta también del personaje muy importante, porque lo estamos tratando de definir, que no es del todo cínico, cómo se mueve en su ambiente. Tiene cuotas de ternura que van apareciendo, que lo ablandan, que lo aflojan. Él sí lo manifiesta, cómo se está sintiendo todo el tiempo, qué le pasa en relación a la chica que él le gusta demasiado. Se analiza sus propios sentimientos del personaje también mucho. Sí, da la sensación que el tono corrosivo que mencionábamos antes se salva por la ternura que maneja el personaje. Que si a lo mejor llega a hartar a veces la pretenciosa abundancia intelectualoide, te conmueven por otro lado las conversaciones que mantiene con Virginia. O si te cansa la verba del chiquitaje político, te engancha la cumbia que escucha cuando va a comprar a la villa. Lo bueno que está todo eso conviviendo, porque es que me da esa sensación, ¿no? Narra el armado del partido en Paraguay, o tratar de llevar el trotskismo a Paraguay con una seccional de campesinos. Son un cúmulo de cómo escenas. Están fisurados por la militancia, que es una vida de entrega absoluta, más en momentos de elecciones. Es interesante eso, es como si estuviesen más fisurados por el momento, digamos, la coyuntura política particular, que son las elecciones legislativas, como si estuvieran más fisurados por eso que la vida de fisure que algunos de los dirigentes les endilgan, digamos, ¿no? Como si la vida política lo fisurara más que el reviente como experiencia humana, sí, para decirlo de algún modo. Y otra cosa que, perdón, no sé si me malengancho o qué, pero sobrevuela lo que vos decís, sobrevuela toda la novela. Da la sensación que el protagonista, el alter ego de Castells, insinúa de alguna manera que la experiencia del reviente de mediados de los 2000, ya a lo mejor pasado el envalentonamiento del argentinazo, y en ese momento de incertidumbre total para esa experiencia, es como más auténtica, el reviente es más auténtica que la construcción política burocrática, digamos, de ese chiquitaje de pelear un carguito o lo que sea. Da esa sensación, por lo menos me da esa sensación, ¿no? Sí. Como que hay una experiencia de época ahí que se estaba jugando y que pasaba desapercibida para la dirigencia del partido. Y de ninguna manera hace alarde o apología de el reviente, ¿no? De ninguna manera es una literatura del aguante. No, simplemente lo viven los personajes. Simplemente lo viven. Y no hay juicio de valor de parte del narrador, lo cual lo hace más interesante todavía. El narrador no, sí, uno de los personajes en un momento le critica a otro como diciendo, bueno, traes a los pibes, en vez de para la militancia y para el partido, para el reviente, como que los afiliás a ese costado. Está bueno propiciar una lectura de la militancia y el aguante político de tu partido desde ese lugar de los lazos sociales, que cuando sos joven también tiene que ver mucho con esa idea de la construcción, más allá de lo que pase en la sucursal del partido o en la marcha, sino en la vida cotidiana, ¿no? Lo que pones ahí. Para cuidarnos un poco, que estamos hablando mucho de la trama política que atraviesa la novela,
Pero nada, esto también, que es como súper compleja y que pasan un montón de cosas. Que no se acaba ahí, me parece, ¿no? Porque me parece que si no estamos medio pecando de reduccionismo. O sea, hay relaciones de amistad, hay peleas, hay amor, hay... Las peleas en los bares a piña son increíbles, esas escenas. Están narradas con mucha gracia y mucho humor para hacer escenas, digamos, de violentas, ¿no? De botellazos en la cabeza. De botellazos en la cabeza, y narran, por supuesto, los efectos después de cada pelea, como se sube en un auto, uno que maneja y le sangra la nariz, digamos. No me parece que tenga un tono trágico. Vos decías, Bernardo, recién que nos estamos concentrando mucho en la trama política, pero yo recuerdo una frase de Andrés Rivera, que es un autor que tiene algún... podríamos ponerlo en alguna relación con Mario, cuando le preguntan por sus novelas mal llamadas históricas, no sé, las novelas sobre Rosas u otros personajes, él dice, no son novelas históricas, son novelas. Y en el caso de Aparachiquis podríamos decir lo mismo. Bueno, no es una novela que viene a narrar un momento de descomposición social, también es una novela. Da cuenta de eso. Al fin y al cabo, Aparachiquis de Mario Castel reúne muchas cosas que tratamos de contarles en la columna del día de hoy. Aparece la militancia de un integrante del trotskismo, sexo, drogas y rock and roll, podríamos decir, y muchas cosas más, lo que le hacen una novela veloz, llevadera y muy vital, por cierto, cruces de lenguajes, de voces, de jergas y demás. Todo eso mezclado, todo eso narrado con una prosa elocuente por momentos, ornamental en algunos casos, siempre efectiva, que apunta al detalle, bien amalgamada, escenas potentes. Una novela para nada monocorde y en particular para nada trágica, a pesar de la situación de descomposición social, partidaria y personal de alguna manera del narrador. No claudica a cierto humor o a cierta gracia de seguir para adelante. Bernardo Orge, hasta la próxima. Nos vemos, Perry. Chao, Marcelo, un abrazo. Nos vemos, Perry. Hasta aquí, un largo etcétera. Mario Castells nació en Rosario en 1975. Escritor, traductor del guaraní y poeta, miembro del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay, ex coeditor de la editorial de poesía La Pulga Renga y actual editor del sello Cachorro de Luna. Publicó el ensayo Rafael Barret, El humanismo libertario en el Paraguay de la era liberal, en colaboración con Carlos Castells, el libro de poesía Fiscal de Sangre, firmado con el heterónimo de Juan Ignacio Cabrera, la novel El Mosto y la Quereza, ganadora del Premio Provincial de Novel Ciudad de Rosario 2012, y Trópico de Villa Diego, una crónica editada por la Editorial Municipal de Rosario en 2014. Aparachiquis, publicada en 2017, es su último libro.